Bien, buenos días. Bueno, vamos a iniciar esta clase de hoy, que trata acerca de lo que son las clases laterales. Para entender un poco el concepto de las clases laterales, eh, es importante que recordemos algunas nociones que vimos en el capítulo preliminar de las nociones básicas y que también definiciones que ustedes conocen del curso de aritmética superior. Una de las definiciones y la cual hicimos mucho énfasis que teníamos que conocer y dominar era el de las relaciones de congruencia. Más hemos visto cómo hemos podido definir grupos o conjuntos que llamamos grupos a través de las relaciones de congruencia. Y en general decimos que A y B son congruentes módulo n si la diferencia divide a n, perdón, si n divide la diferencia o la diferencia es un múltiplo de n, ¿ya? Y lo denotamos como A congruente con B módulo n, ¿ya? Eso es lo que es una relación de congruencia, y a partir de las relaciones de congruencia podemos definir clases de equivalencias, ¿ya? Y para nosotros una clase de equivalencia va a ser el conjunto de todos los x que son congruentes con B módulo n, ¿ya? Eso es una clase de equivalencia. Nosotros hemos visto todas las posibles clases de equivalencia, y además se ha estudiado bien con bastante detalle eso en los cursos anteriores. Bien, ahora utilizando esa definición de congruencia, nosotros podemos extrapolar esa definición de congruencia a la teoría de grupos, que es lo que nos compete. ¿De qué manera? Bueno, con la siguiente definición. Sea G un grupo, H un subgrupo de G, y sean entonces A y B dos elementos que pertenecen al grupo. Entonces diremos que A es congruente con B módulo H si A por B a la menos 1 pertenece a H. ¿Ya? Eso va a ser la definición de que dos elementos sean congruentes módulo H. Si el producto de A por B a la menos 1 está en H. Y en general vamos a denotar eso como A congruente con B módulo H. ¿Ya? Si se fijan, como un ejemplo particular, si ustedes toman los enteros con la operación usual de la suma, y supongamos que tenemos A y B que pertenecen a los enteros. ¿Qué significa que A sea congruente con B en los enteros? Lo que significa es que A es congruente con B módulo H si A menos B, si N divide A menos B es un múltiplo de N.
Pero si, con nuestra definición que acabamos de dar, ¿qué significa que hace? Aquí G es el grupo de los enteros y H es sencillamente Zn. ¿Qué significa que A sea congruente con B? Módulo H. Según la definición es que A por B a la menos 1 pertenezca a H. Pero aquí estamos suponiendo en la definición que la operación es multiplicativa. En este caso nuestra operación aquí es la suma usual. En realidad esto en este grupo se traduce como A menos B pertenece a H. O sea, lo que está diciendo es que la diferencia de A menos B está en H. Eso es lo que significa que A sea congruente con B módulo H. ¿Ya? Entonces, la importancia de saber con qué operaciones que estamos trabajando en el grupo es fundamental para poder construir los ejemplos. ¿Ya? Entonces, para nosotros, de ahora en adelante, decir que dos elementos son congruentes en un grupo, lo que quiere decir en realidad es que A por B a la menos 1 pertenece a H. ¿Ya? Ahora bien, a partir de esta definición, nosotros podemos definir lo que son las que llamaremos clases laterales. ¿De qué manera? Llamaremos el conjunto, sea H un subgrupo de G y sea G, ponerle A un elemento cualquiera del grupo. Entonces vamos a definir el conjunto HA como el conjunto de todos los posibles múltiplos de un elemento de H por A. Es decir, el conjunto que consta de todos los elementos H, donde H está en H. A ese conjunto que está allí se le llama la clase lateral de H en G. O sea, la clase lateral sencillamente es un conjunto y es el conjunto de todos los elementos que se pueden escribir como multiplicar un elemento de H por A. O sea, como A está fijo, todos los si H tiene una cierta cantidad de elementos, el conjunto HA sencillamente va a ser multiplicar todos esos elementos por A y forma un nuevo conjunto. Ese nuevo conjunto es lo que se llama la clase lateral a la derecha. ¿Y por qué se llama clase lateral a la derecha? Porque sencillamente es multiplicar a todos los elementos de H a la derecha por el elemento A que es fijo. Entonces, esa sencillamente es lo que se llama una clase lateral a derecha. Para definir la clase lateral a izquierda, entonces tendría el conjunto AH, es decir, todos los elementos de la forma AH, donde H está en H. Es decir, que yo puedo definir también clases laterales a derecha como clases laterales a izquierda, de manera análoga. Entonces, nosotros nos interesa ahora cómo vamos a utilizar las clases laterales para definir ciertas propiedades de los grupos y además ciertas propiedades construir unos grupos que se llaman los grupos cocientes, ¿ya? Y que es lo que nosotros en realidad vamos a estudiar más adelante, ¿no? Pero empecemos entonces a caracterizar a todos estos conjuntos. Entonces, un primer resultado, el cual la demostración está en el material, no lo voy a hacer, lo pueden leer allí. Lo que dice es que si usted tiene G un grupo y tiene un elemento que pertenece a ese grupo, entonces usted puede construir un conjunto. El conjunto
HG de la forma siguiente. Son todos los elementos del conjunto G tales que G es congruente con X módulo H. Fíjense, aquí este resultado, ¿qué es lo que expresa? Lo que está expresando es que si usted toma la clase, como nosotros definimos la clase en la definición preliminar, la clase de G, y toma al conjunto H de G, en realidad lo que hay que mostrar es que los dos conjuntos son iguales. Es decir, que tanto la clase del elemento como el conjunto H de G son el mismo, ¿ya? Y eso lo que me dice entonces es que dado un conjunto HG, donde H es un subgrupo y G es un elemento de G, el conjunto HG en realidad lo que son todas las clases de equivalencias de G. Es decir, ese conjunto es un conjunto de clases de equivalencia. Es decir, que ahora el conjunto no tiene elementos, sino que tiene clases de equivalencia. O sea, ese conjunto tiene conjuntos adentro también. Sus elementos son conjuntos, ¿ya? Y esos conjuntos es lo que nosotros denotamos clases de equivalencia. Eso es lo que en realidad nos está dando el siguiente resultado, ¿ya? Y que lo que nos dice es que todas las clases de equivalencia en realidad están agrupadas en un conjunto que se le llama el conjunto de las clases laterales, bien sea a derecha o bien sea a izquierda. Bien, otro de los resultados que podemos obtener de esta definición de clases laterales es el siguiente. Sea G un grupo y tomemos H un subgrupo de G, cualquier subgrupo de G. Entonces, si tomamos dos clases, tomamos dos elementos, sean A y B en G. Como A y B son dos elementos del grupo, yo puedo construir la clase de equivalencia de H, o sea, la clase lateral HA, y también puedo construir esta clase lateral B. Como HA y HB son dos clases laterales de H en B, entonces hay una biyección entre H de A y H de B. ¿Qué significa que existe una biyección? Quiere decir que cualquier clase lateral de A se va a poder siempre escribir como una clase lateral de B, y cualquier clase lateral de B se va a poder escribir como una clase lateral de A. Es decir, que las clases de equivalencias laterales no son las mismas, sino que son equivalentes, se pueden obtener una a partir de la otra. Su prueba es muy sencilla. Podemos hacer la prueba aquí. Es muy sencilla, es corta. Como yo quiero ver que existe una biyección, entonces bueno, yo voy a definir phi, una función que va del conjunto HA y en el conjunto HB. Lo que tengo que ver es que phi es una biyección. O sea, esto es lo que yo tengo que ver. Para probar que una función es una biyección, tengo que probar que esa función es inyectiva y es sobreyectiva. Para probar que es inyectiva, ¿qué debo hacer? Bueno, para probar que es inyectiva, lo que tengo que probar es que si phi de A es igual a phi de B, entonces
A es igual a B, ¿cierto? Eso es lo que significa que una función sea biyectiva. Bueno, tomemos un elemento que está sea HA, un elemento que está en la clase lateral de A. Y HB o GB, un elemento que está en la clase lateral de B. ¿Por qué HA se escribe así? Bueno, porque si él es un elemento de la clase lateral de A, él se escribe como un elemento de H por A. Y si GB es un elemento que está en la clase lateral de B, él se escribe como G por un elemento, o sea, como B por un elemento de G. Entonces, si phi fuese inyectiva, sería que phi cuando se lo aplique a HA me tiene que dar igual a phi cuando se lo aplique a GB. ¿Correcto? Si eso ocurre, quiero decir que HA tiene que ser igual a GB. Perdón. Ya. Es así. Ya. La cosa es así. Disculpe. Tomo H y G, dos elementos de H. Si A y B son dos elementos de H y G son dos elementos de H, entonces HA y GA están en HA. Así sí. Voy a tomar dos elementos de HA. ¿Qué pasa cuando tomo dos elementos de HA? Si le aplico phi a HA y phi a GA, tengo que ver que dos elementos, si van a parar a un mismo elemento en HDB, quiere decir que esos dos elementos son iguales. Pero ¿quién es G de HA? G de HA es sencillamente HB. Y G de GA es sencillamente GB. GB. Ahora, por la ley de cancelación, como G es un grupo, yo puedo cancelar B a ambos lados y me queda que H es igual a B. H es igual a G. Por lo tanto, estas dos cosas son iguales y la función entonces phi es inyectiva. Lo otro sería probar que phi es sobreyectiva. Para probar que phi es sobreyectiva, bueno, lo que hay que probar es que si para cada elemento de H de B existe un elemento en H de A, tal que phi cuando lo aplique ese elemento me da a decir que existe, vamos a escribirlo en general, que para Y en B existe un A en A tal que F de A es igual a B. Esto sería el caso general, ¿no? Si F es una función que va de A en B y yo quiero probar que es sobreyectiva, tengo que probar esto que está acá. Perdón, aquí no es ahí. Así. X, F de X, Y. Eso. Bueno, sea H de B que está en HB. Como H es un elemento que está en H, entonces H de A está en HA. Y además phi de HA es HB. Por lo tanto, conseguí el elemento que pertenece allá y por lo tanto phi es sobreyectiva. Como es sobreyectiva es inyectiva, entonces la función es biyectiva. Entonces, por lo tanto, hay una biyección entre las clases laterales a derecha de cualquier grupo. Es decir, que dado cualquier grupo, las clases laterales a derecha forman una biyección entre ellas. Bien,
ya yo tengo que las clases laterales forman una bidirección entre ellas. Entonces, si yo tengo ahora un grupo finito, hay una relación entre las clases laterales y el orden del grupo. Esa relación es lo que se conoce como el teorema de Lagrange, y que va a ser muy importante para lo que sigue en la construcción de ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando G es un grupo finito y yo tomo H un subgrupo de G, el orden del subgrupo divide al orden de G. ¿Ya? Es decir que yo, conociendo el orden del grupo, puedo conseguir los subgrupos de G, que fue lo que cuando empezamos a ver la definición de subgrupo, yo les hacía mención, por ejemplo, Z6, que le dije que había un grupo de orden 2 y un grupo de orden 3. ¿Por qué había un grupo de orden 2 y un grupo de orden 3? Por exactamente esta relación, que es lo que se llama el teorema de Lagrange. Como el orden del grupo es 6, 6 se puede escribir como 3 por 2, por lo tanto tiene que haber un grupo de orden 3 y un grupo de orden 2. ¿Ya? Entonces, por eso aquella vez cuando estábamos estudiando el caso de Z6, a nosotros nos de repente calcular todos los posibles subgrupos de Z6 era una misión difícil y complicada. Sin embargo, conociendo el teorema de Lagrange, nosotros automáticamente sabemos que existe un grupo de orden 2 y un grupo de orden 3. ¿Ya? Y entonces allí ya podemos empezar a trabajar con los grupos. ¿Ya? Entonces, para hacerlo de forma general, el teorema de Lagrange lo que dice es que si G es un grupo finito, y H un subgrupo de G, entonces el orden de H divide al orden de G. ¿Ya? Es decir, que yo siempre voy a poder escribir el orden del grupo como un múltiplo del orden del subgrupo. ¿Ya? Y esto nos da la herramienta que nos hacía falta para poder determinar todos los posibles subgrupos de un grupo finito. Por ejemplo, Z5, ¿cuántos subgrupos tiene Z5? Bueno, Z5, el orden de Z5 es 5. Y 5 solamente se puede escribir como 5 por 1. Es decir, que él nomás que tiene subgrupos triviales de orden 5 y un subgrupo de orden 1. Es decir, no tiene otros subgrupos. Sus únicos subgrupos son los subgrupos triviales. Y así en general uno puede empezar a pensar cómo calcular los posibles subgrupos de un grupo utilizando estas nociones de clases laterales, del teorema de Lagrange y todo esto. Bien, otra definición importante en esta construcción de la teoría es que si nosotros tenemos G un grupo y H un subgrupo de G, el índice de H en G no es otra cosa que el número de las distintas clases laterales a derecha o a izquierda de H en G. Y eso lo vamos a anotar con la siguiente
el índice de H en G sencillamente es el orden de G dividido entre el orden de H. Eso es lo que es el índice de un subgrupo. Es decir, es el orden del grupo dividido entre el orden de H. Entonces, este índice nos empieza a dar herramientas para empezar a ver cómo son los órdenes de los elementos de un grupo, ¿ya? Y vamos a llamar entonces al orden de un grupo a lo siguiente: al orden del elemento de un grupo. Si G es un grupo, y tomemos un elemento de G, el orden de G es el menor entero positivo llamémoslo M, tal que el orden de G es igual a M, y G a la M es la identidad. Es decir, que el orden de un elemento de un grupo sencillamente es aquella potencia más pequeña positiva, de tal manera que cuando yo le doy esa potencia me dé la identidad, es decir, obtenga el elemento de identidad. Ejemplo, supongan Z6. Z6 es el conjunto formado por la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4 y la clase del 5. ¿Cuál es el orden de la clase del 0? Ya nosotros sabemos que el elemento de identidad de Z6 es el 0, ¿no? ¿Cuál es el orden de la clase del 0? ¿Cuál es el elemento más pequeño al cual yo tengo que sumarle? ¿Cuántas veces tengo que sumar 0 para obtener el 0? 0 veces, entonces la clase del 0 es 1. ¿Ya? ¿Cuál es la clase, el orden de 1? Es la menor cantidad de veces que yo tengo que sumar 1 para obtener la clase del 0. ¿Cuántas veces tengo que sumar 1 para obtener la clase del 0? Pregunto. Seis veces, maestro, porque le da del 0. 6 veces. Entonces el orden del 1, ¿cuánto es? 6. ¿Ya? Es decir, que si esa es la menor cantidad que yo tengo que sumar, entonces el orden del 1 es 6. ¿Cuál sería el orden del 2? Tres, maestro, 3. 3. Y así sucesivamente yo voy construyendo los órdenes de los demás elementos. Es decir, que el orden de un elemento ya se sabe qué es lo que tiene que satisfacer, que es el menor entero a la cual yo tengo que operarlo de tal manera que me dé exactamente el elemento identidad. ¿Entendido? Sí. Entonces, de aquí y del teorema de Lagrange, nosotros entonces tenemos un resultado inmediato. Es decir, si utilizamos esa definición del orden de un elemento y el teorema de Lagrange, entonces, ¿qué decía el teorema de Lagrange? Vamos a recordarlo aquí para que lo puedan ver. Si G es un grupo y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide al orden de G.
Entonces, con ese teorema y la definición anterior del orden de un elemento, tenemos el siguiente corolario. Sea G un grupo finito y G un elemento de G. Entonces, el orden del elemento G divide al orden del grupo. Es decir, que el orden de cualquier elemento tiene que dividir al orden del grupo. Vuelvo al caso de Z6. Tenía 0, 1, 2, 3, 4, 5. Según esto me dice que el orden de cualquier elemento tiene que dividir el orden del grupo. ¿El orden del grupo cuánto es? 6. Entonces, el orden del 1 es 6. 6 divide a 6. El orden del 2 es 3. 3 divide a 6. El orden del 3, ¿cuánto es? 2. El 2 divide al 6. El orden del 4, ¿cuánto es el orden del 4? ¿Cuánto es el orden del 4? 3. Entonces, también en 3 divide a 6. ¿Y el orden del 5? Es 6. Y 6 también divide a 3. ¿Ya? Entonces, todos los elementos, el orden de cualquier elemento divide el orden del grupo. Eso es lo que dice ese corolario que está allí. Que si usted tiene un grupo finito, el orden de cualquier elemento tiene que dividir al orden del grupo. Y entonces de este corolario tenemos dos resultados o tres resultados que vimos en aritmética. Bueno, no, este no lo vimos en aritmética, pero este sale inmediatamente de lo anterior, que si G es un grupo finito, y G es un elemento del grupo, entonces cualquier elemento G elevado al orden del grupo es la identidad. Esa demostración es muy sencilla y es utilizando la definición de los dos hechos anteriores. Si G es un elemento de G, vamos a poner A un elemento de G, sabemos por el corolario anterior que el orden de A divide al orden de G, ¿cierto? Y si eso ocurre, lo que dice es que existe un K en los naturales tal que el orden del grupo sencillamente es K por el orden de A. Entonces, ¿quién es A a la orden de G? Al orden de G. Sencillamente será A elevado a la K por el orden de A. ¿Verdad que sí? Pero esto es lo mismo que A elevado al orden de A por K. Y esto por definición es la identidad, porque lo acabamos de ver ahorita. Y la identidad de la K es la identidad. Es decir que el orden divide, o sea, lo que queríamos, que G, un elemento de G elevado al orden del grupo, sencillamente es la identidad, ¿ya? Que eso era lo que queríamos ver. Pero de esto salen dos teoremas que son muy conocidos, que se llama la fórmula de Euler y el pequeño teorema de Fermat. La fórmula de Euler lo que dice es que si n es un entero positivo, borrar aquí, si n un entero positivo,
y A un número primo así, y A y N coprimos, es decir, primos entre sí, entonces la fórmula de Euler dice que A a la phi de N es congruente con 1 módulo N, donde ese phi de N es el número de coprimos entre sí con N. ¿Ya? Eso es lo que se llama la fórmula de Euler. Eso se vio en aritmética y se utiliza para calcular congruencias. El otro resultado que se deriva de todo esto que hemos visto es lo que se llama el pequeño teorema de Fermat. Pero el pequeño teorema de Fermat dice que si yo tengo P un número primo, y A un entero, cualquiera, no importa quién sea, entonces se tiene que A a la P es congruente con A módulo P. Esto es lo que se llama el pequeño teorema de Fermat y es muy importante y se utiliza mucho cuando nosotros queremos calcular por ejemplo restos o residuos. Ejemplo, vamos a ver si recuerdo uno. Bueno, esto. Calcular el resto de 2 a la 2001 al dividirlo por 7. ¿Ya? Cuando nosotros nos pedían calcular este resto, uno, bueno, podría hacer congruencias y empezar a construir la congruencia de tal manera de llegar allí, o sencillamente tratar de aplicar el pequeño teorema de Fermat, es decir, ver cuánto es 2 a la 7 congruente con 2 módulo 7. ¿Ya? 7 y 2 son 7 primos. Aquí este 7 está feo. 7 primo, y entonces como 7 es primo y 2 en un entero cualquiera, por el pequeño teorema de Fermat yo tengo que 2 a la 7 es congruente con 2 módulo 7. Bueno, a partir de esta congruencia yo tengo que tratar de llegar a 2 a la 2001. Entonces lo que se hacía era dividir 2001 entre 7 y empezar a ver cuáles eran los restos y así sucesivamente para tratar de resolver esta congruencia, ¿ya? Utilizando este hecho que está allí, que es el pequeño teorema de Fermat. Eso se utiliza en aritmética para ese tipo de problemas y son de verdad que sumamente útiles para poder resolver ese tipo de congruencias cuando son elementos muy grandes. Bien. Otro de los resultados que se derivan de todo esto que hemos visto es el siguiente, que si G es un grupo finito, cuyo orden es un número primo, entonces G es un grupo cíclico. Bueno, aquí entonces me está diciendo quiénes yo voy a garantizar que sean grupos cíclicos. Cualquier grupo que tenga orden primo, ese grupo es un grupo que es cíclico. Entonces, de ejemplo, empezamos a ver Z2 es cíclico.
porque Z2 es finito y el orden de Z2 es 2. Z3 es cíclico, Z5 es cíclico. Es decir, que todos los grupos de la forma ZP con P' es cíclico. ¿Ya? Z6 no es cíclico. ¿Por qué Z6 no es cíclico? Porque 6 no es primo. Pudiera ser cíclico, pero en este caso no podemos aplicar directamente el teorema porque P no es primo, 6 no es primo. Por lo tanto, Z6 no es primo. Cualquier grupo que no tenga orden primo no tiene por qué ser cíclico. Bien. Sí, maestro. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la relación que existe entre los números de elementos de un grupo. Ok. Recordemos entonces nosotros que si cada vez que tengo G un grupo, y H un subgrupo, un subgrupo de G, bueno, vamos así, y G un elemento de G, HG es el conjunto de todos los elementos de la forma H por G, con H en H. ¿Ya? Es decir que, dado un conjunto, yo puedo definir el conjunto multiplicado por un elemento. Y dijimos que esto era de esta forma. Ahora, ¿será que yo puedo multiplicar conjuntos? Es decir, yo tengo HK. O sea, ¿bajo qué condiciones yo puedo multiplicar conjuntos? Es decir, y después que los multiplique, ¿qué tipo de conjunto resulta al multiplicar H por K? ¿Ya? O sea, nosotros podemos definir H por K como el conjunto de todos los HK con H en H y K en K. Así de sencillo. Ahora, ¿bajo qué condiciones este conjunto dentro de un grupo tiene ciertas características? ¿Qué características? O sea, ¿bajo qué condiciones HK va a convertirse en un subgrupo? ¿O qué debe garantizar? Bueno, fíjate, el siguiente lema me dice a mí que si HK es un subgrupo, de G, si y solo si HK es igual a KH. Es decir, que HK va a formar un subgrupo si solamente si cuando HK sea el mismo conjunto KH. Es decir, que ya aquí me está dando la herramienta para yo poder determinar cuando un grupo se va a hacer, un conjunto se va a convertir en un subgrupo de un grupo dado. ¿Ya? La demostración no la voy a desarrollar acá, pero en el material está la demostración con todos los detalles. Es bueno que la lean y la traten de entender, y si llegan a tener alguna duda sobre la demostración, pues en algún momento la podemos trabajar y aclarar acá. ¿Ya? Bien. De aquí podemos entonces nosotros obtener el primer colorario
cuando los conjuntos son abelianos, es decir, sea H un subgrupo de G abeliano y sea K un subgrupo de G abeliano también. Entonces de aquí automáticamente podemos obtener el primer grupo abeliano. HK es un subgrupo de G. Es decir, que cada vez que yo tenga un grupo con dos subgrupos que sean abelianos, el producto va a ser un subgrupo de G. Eso no necesariamente es cierto en todo el tiempo. Que si yo tengo dos subgrupos de un grupo, el producto de esos dos subgrupos va a ser un subgrupo también. Pero en el caso que los subgrupos sean abelianos, el producto sí va a ser un grupo abeliano. Un subgrupo de G, perdón. Entonces, ahora que hemos hablado de los elementos del grupo, del orden del grupo y todo eso, cabe hacernos una pregunta. ¿Cuántos elementos tiene HK? Porque H tiene una cantidad de elementos, K tiene otra cantidad de elementos, pero ¿cuántos elementos distintos tiene HK? Es decir, ¿cuáles son los elementos que son distintos? Bien, y esa respuesta está en el siguiente teorema, que dice que si H y K son subgrupos finitos, entonces el número de elementos de HK o el orden de HK sencillamente va a ser el orden de H por el orden de K dividido entre el orden de H intersección K. ¿Ya? Es decir, estos resultados ya a mí me está diciendo, mira, si usted quiere saber cuál es el orden del conjunto HK, es decir, cuántos elementos tiene HK, sencillamente usted calcula el orden de H, el orden de K y el orden de la intersección. Y eso le va a dar el orden del subgrupo HK, en el caso que HK sea un subgrupo. ¿Ya? Su demostración, digamos que es un poco más complicada, y ustedes pueden revisar cualquier texto de la literatura que está en las referencias del programa, y van a conseguir una demostración. Pero a mí no me interesa tanto que conozcan la demostración, porque de repente puede ser más complicada para ustedes, pero sí su uso. Es decir, ¿cómo yo voy a utilizar esto? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué me sirve? Bueno, le sirve exactamente para calcular cuántos elementos distintos tiene el conjunto que formamos como el producto de H por K. ¿Ya? Y eso va a depender de que el grupo primero sea finito, que los subgrupos que me den también sean finitos, para entonces poder obtener eso que está allí. Bien. Yo prefiero dejar esto hasta acá hoy, porque la intención es ir adelantando y me interesaba que conocieran esto para poder así en la próxima clase, que es el día miércoles, vamos a hablar entonces de lo que son los subgrupos normales y los grupos cocientes. Yo creo que nos alcanza el tiempo para los teoremas, para hablar de homomorfismo, y lo último sería entonces los teoremas de isomorfismo. Y con eso entonces estaríamos cubriendo esta pequeña introducción a la teoría de grupos. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, si no tienen preguntas, entonces nos vemos el día miércoles a las 4:30 como estaba planificado, y
y conversamos entonces ese día. Sí, que pasen entonces feliz resto del día y que estén bien.